Vamos a hablar con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. Gracias, Palazzo, por atendernos. Andrea Recupero y el equipo de La Vuelta, lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrea? Un gusto escucharte. Muy bien, muy bien. A todo el equipo también, por supuesto. Bueno, hoy tuvieron una reunión importante, ¿no? El Frente Sindical con, el sector que usted representa. Estuvo también ahí sí, Ricardo Alfonsín. Sí, en el Frente Sindical lo que nos hemos propuesto es no solamente hablar de lo reivindicativo que tiene que ser el sindicalismo, sino también discutir de política con los actores políticos de la Argentina. Sí, hemos estado con los diputados de Unidad Ciudadana, hemos estado con diputados del Frente Renovador, y como tenemos una relación con Ricardo Alfonsín y había expresado su negativa cuando era legislador al voto a la reforma laboral y está teniendo algunas posiciones críticas, queríamos compartir un análisis con él respecto a lo que vemos en la Argentina de hoy y también compartir nuestra visión de cómo se puede llegar a salir de la misma. Así que fue una reunión bastante fructífera, creo que importante para todos, y bueno, nos escuchó, lo hemos escuchado y también lo hemos invitado a la marcha del día 20 que se va a hacer hacia la iglesia de Luján. Es lógico. Usted como dirigente siempre se manifestó y como radical, ¿verdad? Incluso muchos dicen que usted es el radical que le quita el sueño a Cambiemos, ¿no? Me ponen en un lugar excesivo, yo no le puedo quitar el sueño a Cambiemos. Bueno, no sé qué le... La verdad... Le quitan las políticas que tienen ellos, no nosotros. Claro, la verdad la pregunta es ¿qué le quita el sueño a Cambiemos, no? Pero... Yo creo que hasta ahora el único aliado que tiene Cambiemos para llevar adelante su gestión de gobierno es el Fondo Monetario Internacional, así que seguramente le quitará el sueño a Christine Lagarde, no ninguno de nosotros los argentinos con sus preocupaciones. Bueno, pero mi pregunta apuntaba a, justamente recibieron a Ricardo Alfonsín, ¿ese es el radicalismo con el que usted se siente identificado? ¿Hay otros dirigentes del radicalismo que le parece que tienen la fuerza en este momento para enfrentar al radicalismo que quedó o que está asociado con el gobierno nacional? Mira, nosotros obviamente que tenemos una relación muy fluida con Leopoldo Moró, que hemos trabajado muchos temas juntos. Dentro de lo que es la estructura del radicalismo, uno ve que hay una mirada crítica hoy de Ricardo Alfonsín, de Casella, del presidente de la convención, Jorge Sapia, y creemos que para lograr un frente que contravenga la política hoy del gobierno hay que sumar a todos los actores y todos los actores que tengan un pensamiento crítico sobre este gobierno, haciendo una aclaración, por supuesto, ¿no? Porque si no después se distorsionan las cosas, sí. No por ustedes claramente, sino por los medios hegemónicos y por los comunicadores del gobierno. Uno cuando habla esto lo dice desde el punto de vista de un proceso electoral, porque si no después nos acusan de golpista. Creemos que este gobierno tiene que cambiar claramente sus políticas económicas y en el 2019 los argentinos tenemos que cambiar de gobierno por vía electoral. ¿Cómo imagina ese 2019, el escenario, cómo se llega a las elecciones, qué rol va a jugar el Frente Sindical para el modelo nacional, digamos que usted está integrando con otros hombres de los gremios, ¿no? De los sindicatos? Sí. Bueno, desde el lado de lo que nos pase a todos los argentinos lo veo muy mal como llegamos al 2019. Creo que claramente el acuerdo con el Fondo Monetario consolida una posición ideológica del gobierno de que el ajuste lo paguen los que menos tienen y que se sigan enriqueciendo los que se han hecho grandes negocios a partir de la gestión del gobierno de Cambiemos, ¿no? En ese plano veo una conflictividad social creciente y muchas necesidades insatisfechas de muchos hogares argentinos. Desde el plano de vista político, todavía guardo la esperanza de que los espacios opositores logren una síntesis de unidad o por lo menos logren un acuerdo programático sobre la base de lo que debería ser la contradicción fundamental, ¿no? Que si estamos dispuestos a que tengamos un país que nos ofrece Cambiemos, este modelo político, económico, social, o si queremos algo distinto. Esta es la contradicción fundamental. Por supuesto que van a haber contradicciones secundarias que habrá que ir resolviéndola en el camino, pero si tenemos un buen programa o por lo menos un acuerdo programático y en la contradicción fundamental tenemos coincidencia de que no es este el país que queremos para las generaciones venideras ni para esta, bueno, deberíamos encontrar una síntesis de unidad
para el 2019. Hasta ahora lo que veo es que ha empezado una vocación de diálogo, hay más espíritu crítico, pero sigo viendo demasiado egoísmo, demasiado vedetismo, demasiado intento de proscripción, y creo que eso no le hace bien a un espacio opositor. Y desde el Frente Sindical, creo que el Frente Sindical tiene que articular hoy la protesta social de las clases que menos tienen, de la clase trabajadora, de los compañeros que son trabajadores y no tienen empleo, de los compañeros que están recibiendo algún tipo de asignación del Estado y ven cómo se las coartan, cómo se las recortan o cómo se las quitan. Entonces me parece que desde el movimiento sindical lo que tenemos que hacer es articular esa protesta social para contener a los compañeros y actuar como ordenador de la política también, reclamándole ese gesto de altura que tiene que tener la dirigencia política para llegar con una unidad o un acuerdo programático en donde la contradicción fundamental o principal no exista y a partir de ahí podamos obtener un triunfo electoral que modifique esta triste realidad que vive la Argentina. No puedo dejar de subrayar esto que usted dice, que está habiendo demasiado egoísmo e intentos de proscripción. Sí. ¿A qué sector se está refiriendo o concretamente está hablando de Cristina Fernández? Empieza esa discusión de que si Cristina tiene que ser candidato o no candidato, que si del otro lado tiene que ser candidato uno o el otro. Miren, esto se resuelve si la contradicción fundamental, que es que no queremos este modelo de país que nos ofrece Cambiemos, la contradicción fundamental resolvámosla o en un acuerdo programático o una lista de unidad, o resolvámosla en una gran paso en donde se acepte el triunfo del que ganó y vayamos todos acompañando. Esto es así, siendo que hayamos resuelto y tengamos un programa y un acuerdo de qué es lo que queremos hacer para la Argentina. ¿Usted cree que están a tiempo todos los sectores de la oposición que quieren enfrentar el modelo neoliberal de acá a las elecciones, de consustanciar una propuesta que sea atractiva para el electorado? Yo creo que si se cristaliza en hechos la palabra, deberíamos tener ese margen de tiempo más que suficiente para enfrentarlo, porque si no caeríamos en un discurso vacío cuando dicen que le interesan los argentinos y lo que le pasa a los argentinos. Si realmente a la dirigencia política le interesa lo que le pasa a los argentinos, busquemos los acuerdos suficientes para cambiar el gobierno en el 2019. Entiendo. ¿Cómo sigue la lucha, cómo sigue la pelea por el tema de los derechos laborales, el tema del salario, las paritarias o la reapertura de paritarias de acá en adelante? Sabemos todos que el 20 es la marcha a Luján. Sí, el 20 ¿Están armando alguna otra acción conjunta? Bueno, aparte del 20 estamos planteándonos movilizar el día del tratamiento del presupuesto, porque creemos que ese presupuesto tiende a consolidar la inequidad de quien se hace cargo del ajuste que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando uno ve que se van a seguir eliminando subsidios a los servicios públicos y esto va a ocasionar un alza nuevamente superlativa de los servicios públicos, cuando ve que se disminuye la obra pública y eso rompe el efecto dinamizador de la economía, cuando ve que hay menos partidas para las provincias, con lo cual las economías regionales van a seguir teniendo problemas, confluye que este presupuesto le va a seguir haciendo pagar el ajuste a quienes menos tienen. Entonces ahí vamos a convocar para pedir, como se lo hemos pedido a los distintos bloques, que haya un voto negativo a este presupuesto enviado por el gobierno de Cambiemos y que haya un presupuesto nuevo, ¿no? También obviamente estamos trabajando, pero con mucho más a distancia, para estar en el mes de noviembre cuando venga el G20 con una gran marcha que confluya y que rechace las políticas de estos países tan poderosos del mundo que acompañan la política hoy del presidente Macri. Palazzo, le quiero hacer una consulta. Teniendo en cuenta que ustedes les van a pedir a todos los diputados de los distintos partidos que voten no, ¿los que voten sí pueden estar en ese frente opositor en un futuro? Y está claro que no. Si van a votar que sí es porque ya definieron su posición política de cara al 2019. No, porque vio que en parte de ese peronismo federal, Pichetto dijo que acompañaría el proyecto de presupuesto. Hay que ver lo que hace Massa. Mire, Massa estuvo reunido con nosotros, con todo el frente y sus diputados, y lo que expresó que él no votaría, su espacio no votaría un presupuesto amañado en las oficinas del Fondo Monetario y que contenga ajustes. Si realmente es así, bienvenido sea que voten en contra, ¿no? Ahora otra cosa es que modifiquen el presupuesto de modo tal que quede un presupuesto que le sirva a los argentinos. Lo que nosotros decimos no es que el país se quede sin presupuesto, sino que haya un presupuesto, que este presupuesto no se vote a favor y obviamente le hagan todos los cambios necesarios
que sean en favor de los argentinos y no en favor del Fondo Monetario y de los acreedores externos que se están haciendo un festival de ganancias con los títulos públicos argentinos. Claro. ¿Le parece que Massa se apresuró en sacarse una foto con Urtubey, por ejemplo, que es un hombre que para la opinión pública está más cerca de Cambiemos que de la oposición? Miren, no sé si se apresuró o no, yo lo que digo es que hay veces que la unidad para dividir no sirve. Y yo creo que habría que darse una discusión interna, como dije recién, entre todos los sectores que tenemos un pensamiento distinto al gobierno y ojalá sea ese el escenario en donde todos podamos sumar algo como para cambiar la política del gobierno y electoralmente cambiarlo en el 2019. Yo sobre Urtubey ya me he expresado, sobre todo cuando él hizo el comentario de que el paro no le servía a nadie, que necesitaba que los argentinos trabajáramos más. Yo fui muy claro, no sabía si era Urtubey el gobernador opositor o si era el jefe de gabinete de Macri el que hablaba, así que... Sí, lo sabemos porque tuvo amplia repercusión eso que usted dijo sobre Urtubey, pero bueno, usted dice que la unidad para dividir no sirve, pero estos dirigentes, incluso puertas adentro, reconocen que se apresuraron o que en las fotos faltaba gente. Usted tiene buen diálogo con Massa. ¿Cómo entiende que Massa se saca esta foto si todavía falta tanto para armar ese frente del que usted nos está hablando de cara al 2019? La verdad que debería ser algo que debería contestar él, no sé por qué se la habrá sacado o no, lo que creo que obviamente deben estar construyendo algún espacio político. Y vuelvo a decirlo, ojalá se dé en el marco de sumar para cambiar el gobierno en función de un programa que atienda las cuestiones particulares y no que sea funcional al gobierno. Claro. De nada nos serviría una tercera opción que facilite que el gobierno de Cambiemos gane. Esto está claro, ya pasó en la provincia de Buenos Aires con el candidato Randazzo, ¿no? Exacto. Claro que todo el mundo entendió que fue funcional al oficialismo, ¿no? Sí, claro, está claro, porque si... No sé si esos votos hubieran ido para otro sector o no, lo que sí digo que su porcentaje de votos fue el que terminó definiendo la elección. Exacto. Palazzo, con respecto a hoy hubo una gran marcha que tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? La preocupación por los temas sociales. También está el tema de la industria. Claro, el tema de la industria, ahí va. ¿Cuál es su balance de lo que está ocurriendo hoy con no solamente con los trabajadores, ¿no?, sino con los trabajadores en relación de dependencia, sino también con aquellos sectores pequeños de la economía que le dan trabajo a los sectores a los sectores populares? Bueno, está claro que la degradación salarial de los trabajadores a partir de las políticas implementadas por Cambiemos ocasiona un doble efecto. Primero, que el que tiene un empleo registrado gana menos y no le alcanza para llegar a los 30 días del mes, y eso hace caer el consumo interno y eso genera una espiral recesiva que termina con el empleo de los que tienen empleo registrado. Claro. Y paralelamente, el que tenía un empleo registrado y le alcanzaba, tenía la posibilidad solidaria de acompañar el proceso de aquellos que no lo tenían y hacían tareas individuales, los compañeros enrolados particularmente en lo que es la CETEP, que es la Central de los Trabajadores de la Economía Informal, y hoy tampoco pueden pagar eso. Está claro que esa no es la política, puede ser la política que expresó la diputada Carrió de hagan la changa, ¿no? Claro. El Estado tiene la obligación de darnos igualdad de oportunidades y generar el marco necesario en la economía para que haya empleo, pero el efecto que tiene demoledor sobre los salarios, la inflación, las tarifas y la devaluación, es que el que tiene un empleo registrado ha caído su poder adquisitivo y no le alcanza, y mucho menos le alcanza para acompañar solidariamente en requerir un trabajo de aquellos compañeros que lo realizaban desde la economía informal. El sector que usted representa, bancarios, logró un acuerdo paritario mejor que el resto o que algunos sectores de los trabajadores. ¿A qué responde este escenario tan fragmentado? ¿A un deseo del gobierno, no, obviamente, de negociar por separado? ¿Qué es lo que falla que, por ejemplo, un sector como el docente en la provincia de Buenos Aires esté atravesando también una crisis tan profunda con una paritaria cerrada unilateralmente? Mira, en principio el movimiento obrero está claro que está cometiendo el error de permanecer fragmentado en tantos pedazos y no encontrar una síntesis de unidad, porque
De ese modo, cualquier diálogo que intenta el gobierno termina siendo un monólogo y una imposición de condiciones ante la debilidad de la desunión. Ojalá la encontramos el día 25 con un paro donde confluimos todos los sectores, encontramos esa unidad y calculo que nos tendremos que dar el debate suficiente como para intensificar ese plan de acción o ese plan de lucha si el gobierno no cambia su política, porque la consigna fundamental por la que fuimos convocados todos al paro fue para que el gobierno cambie su política económica. Evidentemente, con lo que dijo ayer el jefe de gabinete, que ratifica en todos sus puntos en esta informe que hace el Congreso, cuando dijo ratificamos en todos los puntos enviados del presupuesto, quiere decir que no están dispuestos a cambiarle ni una coma. Entonces me parece que lo que tiene que darse es el debate de cómo continúa ese plan de lucha. Celebro hoy la movilización que ha hecho la CGT y los gremios hermanos de la Comisión de Industria ante la difícil situación que pasa la industria en la Argentina. Muchas gracias, Palazzo, por esta comunicación con AM530. No, gracias a ustedes y por supuesto mi respeto eterno a las madres y mi respeto eterno a la labor periodística que realizan ustedes en tiempos donde los medios hegemónicos pretenden silenciar al pensamiento distinto.